especial. Les habla el hermano Didier Escobar, misionero en Bélgica, por la gracia del Señor desde el año 2014. Estamos aquí y Dios nos ha sostenido. Quiero decirles, hermanos, más bien agradecerles en primera instancia por sus oraciones a favor de la obra misionera en Bélgica. Seguro que están orando no solo por Bélgica, sino por toda la obra misionera en el mundo. Esas oraciones no son olvidadas, son tenidas en cuenta. También quiero contarles o agradecerles por sus oraciones a mi favor cuando estuve hospitalizado por el COVID, casi a punto de muerte. Pero Dios me ha dado la oportunidad de recorrer una milla más. Esas oraciones suyas fueron muy, muy valiosas, mis hermanos queridos. Bueno, quiero contarles un poco de la obra en Bélgica. Bélgica es un país pequeño, unos poco más de 30,000 kilómetros cuadrados. Para quienes conocen de pronto, perdón, en Colombia, el departamento de Antioquia, pues Bélgica es la mitad del departamento de Antioquia, hablando del territorio. Pero la población es de casi 12 millones de habitantes en Bélgica, es decir, una muy alta densidad poblacional en comparación con la densidad poblacional de Colombia. En Bélgica tenemos, mis hermanos, 3 congregaciones. Una que queda al norte, se llama Antwerpen. Allá en Antwerpen hay un pastor, el hermano César Quiñones, y en esa congregación hay poco más de 10, 15 creyentes más o menos, algunos tantos como unos 15, a veces 10 simpatizantes y unos pocos niños, pero es una congregación muy bonita. Allí se habla neerlandés. Eh, Al suroriente tenemos otra congregación en la ciudad de Liege y allí tenemos un pastor que fue nombrado hace unos pocos meses, en junio. Bueno, tengo que decirles que el pastor César fue nombrado ya hace 3 años, un poquito más de 3 años, creo que como 3 años y medio. Bueno, volvemos a Liege. Está el hermano Iron Guevara Calle y su familia, fue nombrado en junio como pastor en ese lugar. Allí se habla francés. La congregación es más o menos del mismo tamaño, un poquito más grande tal vez, y con algunos más simpatizantes. En Bruselas tenemos una congregación que está por alrededor de unos 20 creyentes y unos 20 simpatizantes más o menos. Bueno, quiero decirles que en Liege es donde más niños tenemos. En la totalidad de los niños de Bélgica son unos 20 y en la totalidad de creyentes bautizados en Bélgica unos 60 hermanos. Y en simpatizantes tenemos como unos 40 más o menos. Eso en la sumatoria de los que viven en Liege, en Antwerpen, en Bruselas y algunos que viven en ciudades o poblaciones un poco más distantes, pero que se desplazan a una de esas 3. Por ejemplo, tenemos un hermano que vive en Francia, en la frontera de Bélgica con Francia, pero al lado de Francia, y le es más fácil llegar aquí a Bruselas. Fue bautizado aquí en Bélgica, precisamente en Bruselas, hace 2 años, poco más, y se desplaza hasta acá. Tenemos otro hermano que vive en Holanda, en la frontera con Bélgica, y le es más fácil llegar aquí que ir a Ámsterdam. Entonces, hay gente que les toca hacer grandes desplazamientos, pero aún así, Dios sigue bendiciendo a cada uno de ellos. En materia de locales, en Antwerpen tenemos un local que está alquilado por horas. Estamos esperando ya en 1 o 2 meses tenerlo de tiempo completo. Y el arriendo allí entonces será de 1.000 euros mensuales. En Liege, que es al suroeste, al suroriente, el costo es de 830 mensuales, 830 euros. Y en Bruselas, que es la capital, entonces el precio del alquiler es de 1.500 euros mensuales. Yo agradezco de verdad todas las oraciones que ustedes hacen por la obra, todo el aporte que hace la iglesia en Colombia, no solamente espiritual, sino también económico, que hace posible esta labor, el respaldo y el acompañamiento de nuestro director de misiones, el hermano Reinel, de nuestro presidente, el hermano Álvaro,
La verdad que es invaluable el aporte que ellos hacen para la obra misionera en todo el mundo, pero yo le digo particularmente por Bélgica. Gloria a Dios. ¿Qué más puedo decirles, mis hermanos queridos? Hay un grupo de personas que están simpatizando, algunos están ya en proceso de doctrina para el bautismo. De los bautizados, actualmente tenemos un hermano que es francés, lo dije ahorita, tenemos una hermana que es italiana, un hermano que es portugués, una hermana que es de Filipinas. Algunos hermanos son de Sudamérica, digo usted de Colombia, Perú, Ecuador. Tenemos algunos de Centroamérica, como es República Dominicana, El Salvador, Guatemala, entre los diferentes hermanos y o simpatizantes. Bueno, mis hermanos, el Señor nos ha ayudado mucho. Uno de los retos es el tema del idioma. En el norte se habla neerlandés, en el sur se habla francés y en el oriente se habla alemán. ¿Qué les digo entonces? Dios vous bendice. Eso es, Dios les bendiga. Hoc segen u, o a ustedes, Hoc segen Juli. Gloria a Dios es Warga Dieu o Play de Heer. Hasta pronto, mis hermanos. Tot ziens o au revoir. Finalmente, mis hermanos, tengo que decirles que después de haber estado hospitalizado 45 días, de los cuales 21 días en estado de coma, habiendo sido intubado, me practicaron también traqueostomía, respirando por un tubo, primero por la boca, luego por el cuello. El Señor me devolvió la vida y me dijo, ve una milla más. Es por eso que tengo un compromiso grande con Dios y con la iglesia. Mucho habría que contar de los eventos que sucedieron, pero sé que el tiempo aquí es corto, habrá una oportunidad. Por lo pronto tengo que decirles, hermanos, Dios les bendiga, gracias por sus oraciones, gracias por estar en sus oraciones, la Iglesia de Bélgica, esta misión tan hermosa, mi nombre y mi familia. Un abrazo para todos, Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Bueno, entender el propósito de Dios en los momentos críticos a veces no es fácil y hay que afinar el oído espiritual para entender la voz de Dios. Muchas son las cosas que pude vivir allí en los diferentes hospitales donde estuve. Hubo sueños, pesadillas, alucinaciones, momentos muy tormentosos, pero quiero decirles que aún en medio, como dice el versículo, en medio del valle de sombra de muerte, el Señor nunca nos deja solos. Yo pude sentir la presencia de Dios tan real como esta Biblia que tengo en mis manos, tan real como el aire que respiro, y supe que Dios no me dejaría. Pero entonces, ¿cuál era el propósito? El propósito era llegar hasta el borde mismo de la muerte, saludar la muerte, verla frente a frente, pero el Señor le dijo a la muerte, puedes saludarlo, mirarlo, pero no lo toques, porque el propósito era que los médicos, las enfermeras, los asistentes, todo el equipo de estos hospitales pudieran darse cuenta que todavía existen milagros. Y sí que hubo un milagro. Hay momentos donde uno piensa que ya se acabó la oportunidad, de que ya no es posible hacer más, porque se acabó la vida, porque se acabó el tiempo, porque el enemigo puso un obstáculo. Bueno, quiero decirle que tengo un testimonio que contarle al respecto y esa expresión que seguramente hemos escuchado más de una vez, bueno, puedes correr una milla más. Fue exactamente lo que a mí me sucedió. Muchos son conocedores de que contraje el virus del COVID-19 a principio de este año, en marzo. Y hasta ahí pues no hay nada de novedad, pues mucha gente ha sido contagiada. Fui al hospital con pérdida de los pulmones a un porcentaje muy alto. Luego tuve que pasar a la UCI porque ya no había posibilidades de respirar. Y estando allí en situación muy lamentable, donde yo mismo me despedí de este mundo y le dije al Señor, bueno Señor, tú eres el soberano, el dueño de la vida, el dueño de todo y solamente tengo para darte gracias
por el tiempo que me has permitido vivir, por la obra que me has permitido desarrollar. Me despedí y cerré mis ojos. Cerré mis ojos para nunca abrirlos más y me dormí. No sé cuánto tiempo pude dormir, si unos minutos, una hora, no lo sé. Mi condición de salud estaba crítica, había perdido la noción del tiempo, del espacio, de todo, pero me había ya despedido y había dado gracias a Dios. Estaba tranquilo por mi familia, estaba tranquilo por mi esposa, estaba tranquilo por la iglesia, porque tenía la certeza de que Dios, que me había guardado y que ha guardado a tantas gentes que tienen en Él su confianza, que sabía que a ellos también los guardaría. Después de un tiempo de sueño, desperté y dije, ven, no morí. Entendí que el Señor me decía, no vas a morir, vas a caminar una milla más. Y es allí donde yo dije, bueno, Señor, no moriré ahora. ¿Cuál es entonces la intención? Porque la vida se me escapa. Y entendí que había un propósito. Y con esto quiero dejarles no solamente un testimonio, sino el mensaje de que cuando vienen momentos difíciles, mmm, hay que preguntar qué hay detrás, qué tiene Dios con todo eso, qué nos prepara el Señor y cuáles son sus propósitos con nosotros. Deja que Dios cumpla su propósito contigo, así como conmigo lo ha cumplido.